un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. En este tiempo, a razón de las dinámicas que está viviendo, que estamos nosotros presenciando en lo que es el mundo, es hablar acerca de el Espíritu Santo, hablar de la unción del Espíritu Santo. Creo que en todo lo que requiere en este tiempo, ¿voy a esperar todavía? Sí. No, todavía. Todo lo que requiere en ese tiempo, hablando acerca de el Espíritu Santo, es hablar de la promesa que el Señor nos ha dado y considerar el libro de los Hechos, que puede haber discípulos creyentes en el Señor que ni siquiera han oído que hay Espíritu Santo. Me estoy refiriendo a la porción que está en el libro de los Hechos en el capítulo 19. Ahora imaginen eso, que no han escuchado acerca, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Pero creyentes, la palabra lo define como discípulos del Señor. En eso capta mi atención en la necesidad que presentan las Escrituras, y más en ese tiempo, al hablar de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, hablar de lo que es la obra del Espíritu Santo, hablar acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo. Y me ha fortalecido conocer de los atributos del Señor que Él no miente, Él es veraz. El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Y cuando nos acercamos a un Dios que no miente, que no improvisa, y cuando vemos necesidades y cuando vemos también una descendencia, hablando de los pequeños, cuando hablamos acerca de generaciones, no sabe la manera como el Señor puede alentar nuestras vidas y cómo el Señor nos puede fortalecer en lo que podemos ver al Espíritu de Dios como aquel que es el Consolador. Imagínense ya decirlo de esa manera, aquel que nos consuela. ¿Y por qué el Consolador? Porque es necesario que yo me vaya, hablando el Señor, pero enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Y cuando nos referimos a alguien que consuela, a alguien que está siempre a nuestro lado, entonces eso es una manera en la cual el pueblo cristiano es llamado a permanecer la fidelidad al Señor, sabiendo que Él está con nosotros siempre. Ahora, si ustedes consideran cómo el Señor ha mostrado en nuestras vidas la necesidad de su palabra, de su presencia, de su enseñanza, y reconocer que todo lo que nosotros estamos siendo alentados y enseñados en este libro llamado la Biblia es un libro, amén, es un libro, pero cuando se abre el oído por la palabra del Señor, entonces es un libro que habla acerca de lo espiritual. Entonces hablamos de la necesidad de fortalecer la vida espiritual, la vida del Espíritu. Y aquí vea la promesa del Señor. Dice en su verso 20, les dije Isaías 59, verso 20, y dice: y vendrá el Redentor a Sión. Y ahí me detengo para hablar acerca de cómo el Señor ha tratado nuestras vidas, cómo ha tratado el perdón de los pecados, cómo ha tratado nuestras vidas como el Salvador. Y entonces encontramos la redención. ¿Quién viene? El Redentor. ¿Quién viene? Aquel que ha producido en nosotros arrepentimiento para llevarnos al perdón de nuestros pecados. Vendrá el Redentor a Sión.
y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, arrepentimiento. ¿Y qué es la redención? Sino el paso que se da y le antecede lo que es la puerta llamada arrepentimiento. Y que la predicación del reino tiene que ver arrepentíos y convertíos, o creed al evangelio. Y aquí lo encontramos, la salvación. Vendrá el Salvador, vendrá la redención, pero ahora vea el pacto, y esto está bajo promesa, está firmado por diciendo a través de un Dios, o por medio de un Dios que no miente. Verso 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío estará sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre el Redentor. La unción le pertenece al Hijo. Y aquí es donde podemos mirar la parte esencial del derramamiento del Espíritu Santo y la obra de la unción en el Redentor, en el Salvador. Y vea, el Espíritu mío que está sobre ti, dice, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué promesa? Amén. Aleluya. Porque nos habla acerca de una promesa que alcanzará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, hablando acerca de generaciones. ¿Y qué es? Si no es el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y a través de esa unción, a través de esa inspiración, entonces no faltará palabra, no faltará la palabra del Señor. La promesa que el Señor nos ha dado bajo un pacto es el derramamiento del Espíritu Santo, la necesidad de ser llenados del Espíritu Santo. Otra vez, cuánta necesidad, mis hermanos, en este tiempo al hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Tengo unas preguntas que pudiera llamarnos la atención en base a... ¿Te has preguntado por qué la unción del Espíritu Santo? O otra pregunta, ¿por qué pides la unción del Espíritu Santo? Otra pregunta que pudiera hacerles ¿es la unción algo que anhelas? Y seguida, ¿con qué fin? Y todo esto, mis hermanos, una pregunta más. ¿Será para que tú puedas ser usado, puedas tener poder, puedas tener influencia, puedas ser capaz de un montón de cosas maravillosas? Y cuando nosotros vemos, analizamos, y estoy hablando ya a lo mejor descomedidamente a un pueblo que no quiera la unción del Espíritu Santo, líbrenos el Señor. Pero no dando por hecho, sino viendo la evidencia del fervor espiritual, de mantenernos en lo que es el primer amor, en mantenernos en lo que es el Señor, estar en Él. Yo creo que el anhelo de muchos de nosotros, quizás no de todos, pero muchos de nosotros, anhelamos la unción del Espíritu Santo. Ahora, a 20 años de haber servido al Señor, y lo digo no con el afán de impresionar, yo hice, yo esto, yo estuve aquí, yo estuve allá, y a la manera de un currículum y estar dándole a la iglesia lo que uno hace. No, lo que el Señor ha hecho en mí. Pero el reconocimiento no sería sobre la parte de lo que se ha avanzado, sino más bien aquello que ha habido retroceso de 20 años en relación a lo que es la unción. ¿Por qué? Porque caminar bajo lo que es, mis hermanos, el pensamiento casi generalizado acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo tiene que ser, o casi siempre está inclinado en aquello de hacer, en aquello de tener influencia, en aquello de realizar muchas cosas. Y entonces la motivación es importante. A eso me refiero en lo que el Señor ha estado tratando en mi vida acerca de estas preguntas. Porque quiero la unción. ¿De qué manera es que mi corazón delante del Señor derramado en oración diciendo, derrama tu Santo Espíritu? Y creo que la primera y preeminente cosa que debemos hacer hoy es ver el significado de la unción del Espíritu Santo, para aquello de la promesa que Dios nos ha dado. Para eso, centrémonos en este verso, y en este verso nos dice, el Espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán en tu boca. ¿Hablando de quién? Del Redentor. Para eso voy a invitarles que vayan conmigo a Mateo,
capítulo 3, verso 16. Y veamos el significado de la unción del Espíritu Santo. Que podamos dar un significado hoy a la unción del Espíritu Santo y poder centrarnos, mis hermanos, en lo primero que es, mis hermanos, no podemos hacer nada si nosotros, mis hermanos, no somos enseñados. ¿Por quién? Otra vez, por una enseñanza espiritual, en este caso por la unción del Espíritu Santo. Y si no nos conduce, entonces, ¿qué hacer? Entonces vea cómo la unción cayó en el Señor. Y aquí en el capítulo 3, en el verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿A qué nos lleva la unción del Espíritu Santo? Y cómo poder dar una definición o un significado, más que una definición en un diccionario, el significado de lo que es la unción. ¿Qué significa la unción? ¿Sabe una cosa? La unción conlleva al señorío. La unción conlleva a lo que es el señorío absoluto del Espíritu Santo. Estamos hablando, mis hermanos, que cuando alguien reconoce esto, y que es un proceso que nos lleve a la parte de ¿qué es la unción? ¿Qué significa? La unción conlleva al señorío absoluto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque significa que todo señorío ha sido depuesto y dejado atrás en el momento cuando alguien entró en un proceso. Ahora me gustaría que usted viera el contexto, y el contexto lo encontramos bien cortito en el verso 13. Y en el verso 13 encontramos, ¿y qué encontramos? El Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué le antecede al señorío? ¿Qué le antecede para que haya ese derramamiento, ese ungimiento en la vida del Señor Jesús? Y entonces ahora encontramos el Jordán. Y cuando nosotros vemos qué significa el Jordán, hay que ir a ser bautizado. Si me acompañan a ver Romanos, ahí pongan un separador, en su capítulo 6, Romanos en su capítulo 6, entonces nos estamos refiriendo que hay algo que le antecede la unción, porque si el significado de la unción es que conlleva a un señorío absoluto, aquí es donde nosotros podemos considerar Romanos capítulo 6. ¿Y a dónde fue antes? Al Jordán. Verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados? ¿Y en qué bautismo? ¿Cómo se bautizó el Señor? En su muerte. Ahora, usted considere aquel que se hizo a semejanza de pecado, pero no había pecado en él. Estamos hablando de que aun cuando cargó en él el pecado de todos nosotros, el Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, en él no moraba, en esa carne. ¿Por qué? Porque la manera como fue engendrado no fue José y María, fue el Espíritu Santo concibiendo en María. Por lo tanto, cuando hablamos de carne y sangre, ahí no habitaba como nosotros el pecado. Y entonces a eso nos lleva a ser más puntuales para decir, ¿qué le antecede a la unción? Si no es la parte de lo que es la muerte a todo señorío. En este caso, el Señor no pudiéramos decir que murió al pecado. ¿Por qué? Porque en él no había pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces nos lleva a precisar realmente en dónde radica recibir la unción, el bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué radica? El morir. ¿Y el morir a qué? En el caso de nosotros, bajo un proceso en el cual nos identificamos, y es yo me bautizo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de mis pecados. Y ahí nos quedamos solamente. Creo que estamos en un peligro. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestro Señor Jesucristo significaba el señorío de su propia vida. Significaba morir al señorío de su mente.
significaba morir al señorío de su voluntad, significaba morir al señorío de sus deseos. El Jordán, la muerte le antecede a lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. De ahí es donde nosotros encontramos qué le antecede a un derramamiento del Espíritu Santo: morir. En este caso, para nosotros ya aplicado morir al pecado, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo tendría que ver con algo que era, mis hermanos, significaba que cuando alguien, la unción conlleva el señorío del Espíritu Santo, y aquí es donde nosotros podemos ver que esto significa que todos los señoríos han sido depuestos, han sido puestos, dejados a un lado, y entonces ahora el señorío de nuestra propia vida, el señorío de nuestras mentes, el señorío de nuestras voluntades, el señorío de nuestros deseos, el señorío de los demás, el señorío de otra persona, hombre. Ahí es donde nosotros vemos el señorío de todo interés, de toda influencia, es considerado como el que da lugar a lo que es la unción del Espíritu Santo. Ahora, si usted ve en este verso ahora, ¿por qué? Porque la unción conlleva al señorío. Segunda a los Corintios ahora, en su capítulo 3, verso 17, porque el Señor es el Espíritu. Segunda a los Corintios 3, 17, pero el Señor es el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Señorío. La unción, el significado de la unción es que nos conlleva al señorío absoluto del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de recuperar la dignidad, estamos hablando que Dios es Espíritu, estamos hablando de la deidad, estamos hablando que la ofensa contra el Hijo es perdonado, pero no contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del Dios poderoso. Y ¿a qué nos lleva la unción? La unción significa que nos lleva a un señorío. Y vea lo que dice el verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 16. Me devolví al verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando no haya señorío, cuando ya haya un solo Señor, entonces, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros vamos y vemos lo que le acontece al Jordán, si pudiéramos dar una referencia bien rápida, les quiero que vayan al libro de Josué, y en ese primer monumento memorial que el pueblo del Señor, por orden del Señor, tendría que levantar bajo el liderazgo de Josué, ¿qué representaba? Vayan conmigo ahora aquí al capítulo 3 de Josué. Capítulo 3 de Josué. ¿Y qué tendría que levantarse? Dice verso 1, capítulo 4, verso 1. Josué capítulo 4, verso 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Señor, ¿a dónde vino? Al Jordán. Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, cada uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes las piedras, donde están el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y llevarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada uno, y les dijo Josué, o de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto
sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Un antes y un después, un memorial para decir, el Señor nos sacó una novedad de vida, el Señor que trajo sobre nosotros otra vida. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos al Señor. Ahora, me gustaría que usted pudiera ver todos los intentos que hay a partir de este momento de desviarlo del señorío, porque la unción conlleva al señorío. Donde el Espíritu es Señor, donde el Espíritu tiene señorío, ahí hay libertad. Y cuando nosotros vemos que esto conlleva, la unción conlleva al señorío, nosotros encontramos lo siguiente. Vea los intentos de desviar 1 milímetro. ¿Cuánto? Los que conocemos de medición y tenemos esa medida en los países de Latinoamérica, no la pulgada, sino el centímetro, el metro. Vean, 1 milímetro. A eso me estoy refiriendo, que así, mis hermanos, con cuánta precisión nosotros podemos ver que a partir de aquí, ¿qué le sigue? Capítulo 4 del Evangelio de Mateo, la tentación del desierto. Y entonces a través de la tentación del desierto usted va a encontrar todo lo que implicaba hacer su voluntad. Todas las implicaciones en ese tiempo, en ese momento, bajo lo que es el tentador. O sea, abiertamente, hablando acerca de Luzbel, hablando acerca de lo que es Satanás, diablo, la serpiente antigua, y hablando acerca de todos los intentos. Vea lo que dice el capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Quién lo conduce? ¿Quién es el Señor? ¿A quién está sometido el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque la unción conlleva el señorío. Y vea la guianza, la necesidad que tiene la iglesia de tener el señorío, la necesidad de estar bajo la unción del señorío. ¿Por qué? Porque en esto podemos ver el Espíritu Santo a dónde lo guía. Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Verso número 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en 3 ocasiones la tentación era, mira, haz esto. Mira, adelántate. Mira, bueno, aquí nosotros vemos con toda. No voy a los detalles, pero si van ahora al Evangelio de Juan, no solamente fue el tentador presentando así como una serpiente en el desierto, sino ahora a través de personas. Vea cómo es tan sutil. Pero yo quiero que usted vea que a partir de aquí, mis hermanos, el desvío del señorío. A partir de aquí, el desviarlo, pero la unción conlleva al señorío. Cuando el Espíritu es Señor, cuando el Espíritu es el Señor, se han acabado todos los señoríos. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, rendido la voluntad, rendido los deseos, rendido su vida, rendido a sus decisiones, rendida su mente. Ahora, vea. Juan capítulo 7, esto me ha parecido muy, muy desafiante, porque ahora, si usted ve, Juan capítulo 7, verso 1, no solamente la desviación vino a través de el tentador, hablando de la serpiente, ahora vea sutilmente, familia, que la familia nos pueda desviar del señorío. No estoy tratando, mis hermanos, de que podamos criticar y que podamos poner inconformidad o poner sospecha, como se ha dicho, dentro de una familia, pero no podemos nosotros salir de lo que es la verdad. Y vea lo que dice el verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Todavía no llegaba el tiempo. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus familia. Seguramente el registro más que tenemos, su hermano Jacob, y que no se presenta como el hermano de Jesús, sino como el siervo de Jesucristo. Aleluya. Bueno, ahora que la familia traiga desviación del señorío, y entonces ahí es la necesidad de la unción, la necesidad del derramamiento del Espíritu Santo. Verso 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces. Si usted va hasta el verso 17, ahí captamos la esencia. Las obras que haces, verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Bajo el contexto de hacer la voluntad de Dios, tú haces la voluntad de Dios, haz una obra. Ahora, regresando al verso 3, ahora el verso 4, porque ninguno, verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Señorío, la unción nos lleva al señorío. El tentador, la serpiente en el desierto, pero ahora la vida cotidiana, la familia. Y en la familia es salte de la voluntad. Mira, si nomás es 1 milímetro, es como la dieta, ¿verdad? Cuando alguien es estricto, dice, no hombre, no te hace daño, una rebanada de pastel. Y de ahí, ¿verdad? Insistente, pero por insistente. Si el Señor le ha dicho eso, no se meta. Pero aquí vea la desviación, no solamente eso, sus propios discípulos. Y esa palabra, mis hermanos, Mateo capítulo 16, bien rápido para ahora ver ya cómo el Señor nunca fue desviado. ¿Por qué? Porque estaba bajo el señorío de la unción. La unción lleva al señorío. Cuando el Espíritu es Señor, ¿qué le antecede? Morir, mis hermanos. ¿Qué le antecede? Es que todo señorío ha sido depuesto y dejado a un lado. Ahora es el Señor. Vea ahora con mucha atención aquí en el capítulo 16, verso 21 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 4, entonces, ¿quién? Satanás utilizó a sus hermanos. Satanás, mis hermanos, utilizó a sus discípulos. Estoy hablando de lo más cercano. Y vean, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Si alguien tiene apreciación en las Escrituras, le invito a que usted considere esa palabra, reconvenir, y todo lo que implica. Todo lo que implica. Entre las cosas que implica es, está bien, tú tienes la verdad, pero mira, está bien como lo estás haciendo, pero mira esto, el pero. Entre muchas cosas. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. Oye, es que tú vales, es que cuídate, es que necesitas descansar, cuídate porque, vean, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Nada está por encima de la voluntad del Señor, nada. ¿Cuánto, mis hermanos, cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Cuesta la vida. Sí, no, la única manera de cumplir eso es muriéndote. Eso es. Lo que más cuesta es el valor. ¿Cuál es el valor más? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y aquí es donde nosotros podemos. La unción, mis hermanos, conlleva a un señorío absoluto. La unción del Espíritu Santo nos lleva a esto, mis hermanos, a considerar que dentro de lo que es la unción del Espíritu Santo, mis hermanos, completamente en su propósito. Lo segundo que quiero decirles, mis hermanos, acerca de lo que es la unción del Espíritu Santo, bueno, me falta algo. Primera de Juan, en su capítulo 2, relacionado con lo que es la naturaleza de la enseñanza espiritual y con en todo lo que implica, mis hermanos, diversas formas que son ejecutadas en nuestras vidas, influencias que nos lleven a tomar direcciones que no van de acuerdo a la voluntad del Señor y a su señorío. Ahí es donde nosotros podemos ver la necesidad de considerar el derramamiento del Espíritu Santo, la unción que nos lleve a ver el señorío.
cuando alguien dice estoy bajo la unción, está diciendo estoy comprometido completamente. Cuando alguien dice estoy bajo la unción, estoy comprometido con la soberanía absoluta del Espíritu Santo y no me dejaré mover, cueste lo que cueste. Pudiera ser 1 milímetro, mis hermanos, pero cuando alguien está bajo la unción del Espíritu Santo, esto puede costar vida, puede costar la influencia, puede costar la reputación, puede costar lo que uno está defendiendo, puede costar, mis hermanos, todo lo que hay en mi pensamiento. Y eso es lo que quiero dejar con ustedes aquí para terminar el número 1. Cuando el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo está en alguien, en este caso en Jesucristo, cuando está en el Señor, escucha una cosa, completamente en el pensamiento del Padre. Otro pensamiento, otra voluntad no existía, otro deseo no había. Y aquí es donde considero mi vida, y es cuánta necesidad tengo yo de estar bajo la unción del Espíritu Santo. Cuánta necesidad, porque yo pudiera decirles muchas cosas, pero evidencia, y poder ver que tomar, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene la preeminencia, y que, mis hermanos, ¿quién se podrá comparar? ¿Quién podrá compararse con Él? Si no es a través que ese sentir se meta en nosotros y que Él mismo sea en nosotros. De otra manera, nadie podrá imitar. Primera de Juan, capítulo 2, y dice el verso, mis hermanos, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio. La pregunta que yo tengo es: ¿de quién lo oyeron? ¿Qué se oyó desde el principio? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué le antecede a una palabra? Un pensamiento. ¿Qué le antecede a algo que sale de la boca? Algo que está en el corazón. Y entonces, cuando nosotros encontramos lo que habéis oído desde el principio, la pregunta es: ¿de quién lo oyeron? En este caso, ellos, los originales, hablando de los apóstoles, Pedro, Juan, en este caso Juan, y diciendo ahora a la iglesia: lo que habéis oído desde el principio, ¿de quién lo oyeron? Del Verbo de vida. En otras palabras, aquello que habla el Señor, los pensamientos del Señor. ¿Y qué relación tiene eso con lo que es la unción? Todo. ¿Por qué? Porque cuando alguien permanece bajo la unción, mis hermanos, hay un pensamiento que gobierna, hay una voluntad y un deseo. Y cuando eso gobierna, cuando eso es Señor, cuando han terminado todos los señoríos, con ese minúscula, cuando han terminado todo eso, entonces la unción del Espíritu Santo nos lleva a una cosa: al pensamiento, nos lleva a la enseñanza, nos lleva a la primer enseñanza de la escuela del Señor. Y que todos los que estamos en esta escuela, la escuela espiritual, es ahí, mis hermanos, donde permanecemos. Nunca olvido la primera lección. ¿Cuántos de ustedes han olvidado la primera lección? Imposible recordar la primera lección en primero, en segundo de primaria, o en secundaria o en preparatoria, o la primera enseñanza quizás. Pero aquí, cuando encontramos la primera enseñanza, nunca debe ser olvidada, y es esta: tus pensamientos no son mis pensamientos, hablando el Señor. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis deseos no son tus deseos, mi voluntad no es tu voluntad, mis ideas no son tus ideas. Y todo bajo lo primero que tiene que aprender el discípulo, y es una diferencia. ¿Que quién lo dijo? Él mismo, ahorita lo vamos a ver. Pero si ustedes bajo este contexto vean lo que dice el verso 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. No olvides esa enseñanza. Lo que oíste desde el principio, no lo olvides. Verso: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. ¿En qué permanecemos? Juan, ahora el Evangelio. Juan, en su capítulo 8, originalidad. No olvides lo que se dijo desde el principio. Yo soy. Yo soy. Yo soy, no, yo soy. El yo soy. La unción del Espíritu Santo nos lleva al señorío. Y esto relacionado con lo que es pensamiento y lo que es aquello que gobierna, voluntad. Mis hermanos, aquí es donde nosotros encontramos lo siguiente. Escuchen. Encontramos lo que es señorío, gobierno absoluto. Cuando el Espíritu es Señor, nunca olviden eso, que es la palabra. Quiere decir que el Espíritu tiene el señorío. Aquí, lo que oyeron desde el principio. Y este es lo que yo invito a los estudiantes, a los que estamos en la escuela de Cristo. Nunca olviden esto. Este es el ABC de la enseñanza, de la escuela. No estoy hablando de la salvación, de la escuela. ¿Y cuál es? Dice, verso 23 para ir al punto. Y les dijo, ¿qué les dijo? Somos diferentes. Todos los intentos que aparecen en los evangelios para desviar del señorío a Cristo a 1 milímetro, todos. La serpiente, los hermanos, los discípulos, todos. Me falta la última, ahorita se lo voy a dar. Pero vea el verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Diferencia. Isaías lo dijo de otra manera, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Para cerrar esto del desvío, mis hermanos, que para el Señor, impresionante, vayan conmigo a Mateo capítulo 27 para ver hasta el final, la tentación hasta el final, desviarlo de la voluntad. Desde el principio es, mira, si tú te lanzas del pináculo del templo, si tú te lanzas, los ángeles van a venir por ti. Desde ahí desviarlo de la voluntad del Señor. La otra es, querían apedrearlo, querían apedrearlo, morir como apedreado. No, yo tengo que morir en una cruz. No es la manera, se escabulló, fue por el medio de ellos. Todo lo que acontece, ¿por qué? Porque el Señor estaba rendido al señorío del Espíritu, al señorío de la unción. Había sido bautizado muerto en el Jordán, y ahora sí, y eso es lo que la gran dificultad. Por eso los niveles de unción considero que pudiera tener cabida esa manera de decirlo. Niveles de unción es en base a lo que estés vaciado, en base a lo que tú estés rendido. Esa es la parte que ya en el Señor. Por eso la palabra dice que se oyó un ¿qué? Un estruendo como de un viento recio. Y esa palabra, mis hermanos, estruendo solamente puede producir un envase, un contenedor que esté vacío. Lleno no. No sé cuántos han visto las invenciones del hombre, música, botellas llenas de agua, de diferentes, y ¡pum! Un sonido, ¡pum! ¿Sí? En base a la llenura y al llenado hay un sonido, hay un estruendo. Y en la manera como nosotros podamos estar rendidos, por eso la pregunta, ¿para qué quiero la unción? Y es porque deseo ser lleno de la unción del Espíritu Santo. Hasta el final, desviarlo de la voluntad. Yo creo que de todas, mis hermanos, concuerdo con esta. Mateo capítulo 27, de todas las tentaciones, esta fue una de las mayores. De todas las tentaciones, para quitarlo de ese señorío, pero nunca, alabado sea el Señor.
mi Señor Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice aquí, Mateo capítulo 27, y dice el verso número 40. Bueno, verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Verso 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, burlándose, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Bueno, no voy a hacer lo que tú dices, pero vea lo que está en juego, verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, bueno, estos ya saben la Biblia, pero bueno, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, conocían las escrituras y no creían en Jesús. Bueno, verso 41, verso 42. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Hasta el final, hasta el final. Porque ¿cuál era la misión del Señor? Que creyeran en quién, en el Padre. Para eso vine, para que la obra es que crean. Mis hermanos, la unción del Espíritu Santo en sus formas, lo estoy viendo en la vida diaria, lo estoy viendo el señorío de la unción, ¿en dónde? En lo que es la enseñanza. Nunca olvidemos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y de ahí la promesa que el Señor ha dado para nuestras generaciones, ¿cuál es? Es el ser lleno del Espíritu Santo. Algo más, Juan capítulo 16. ¿Y qué es para nosotros el Espíritu Santo? ¿Qué es para nosotros la unción del Espíritu Santo que permanece? ¿Qué es? Juan capítulo 16. Me gustaría que usted pudiera ver 2 facetas, 2 maneras como el Espíritu Santo se manifiesta en este tiempo. Para nosotros ha sido igual. Pero nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que por su gracia Él nos ha dado salvación y el Espíritu Santo nos ha dado convicción, y que ahora nos quiere llevar al señorío de Cristo. Pero Juan capítulo 16 nos dice que es para nosotros el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, y dice en su verso número 5. Número 5 dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Cómo no? Me voy. La pérdida de un ser querido, el divorcio, que un hijo se vaya de la casa, todo eso es pérdida. Si aún la transición del casamiento de un hijo, ¿verdad?, que se va de la casa o que se va a estudiar a otro lado, ¿qué produce? Ya me voy, tristeza. En este caso, el Salvador del mundo, aquel que protege nuestras vidas. Y vean, verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, y eso es para nosotros. ¿Qué es? Aunque no me entiendan, aunque no me escuchen, aunque no haya a dónde ir, por razón de que no tengo cabida, a razón del sufrimiento por el pecado, y que todo eso me lleva a Cristo Jesús, y aunque todo eso venga, hay alguien que me consuela, siempre, aleluya. Entonces, la ansiedad nunca debe ser parte de un creyente genuino. No, el suicidio nunca será en un joven creyente. ¿Por qué? Porque está el Consolador con nosotros, porque siempre está a nuestro lado. ¿Qué es el Espíritu Santo si no es aquel que nos consuela? ¿Por qué tanta depresión en la iglesia? ¿Por qué tanta tristeza en la iglesia? ¿Por qué tanto lloro en la iglesia? ¿Por qué tanto curso de sanidad interior y de liberación en la iglesia? Hace falta la unción.
Hace falta el señorío de Cristo. Hace falta, mis hermanos, una unción que nos lleve a morir a todos. Dependía de este, dependía de aquel, este era mi Señor. No. Ahora Él es el Señor. Y cuando alguien, mis hermanos, entra bajo este proceso de ser lleno, bajo la unción del Espíritu Santo, ¿qué es para nosotros? Un consolador. Pero es que no me entiende. El consolador sí te entiende. Es que me siento sola o me siento sola. No has entendido el Evangelio. El consolador, la ausencia de la unción. ¿Qué es eso? La ausencia de la unción. No está gobernando la unción. Dios nos libre. Pero ¿qué es para nosotros el consolador? El consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el verso 8 habla de otra manera. El verso 8 habla de otra manera, que para el inicio así fue para mí, pero ahora ya no. Ya no, claro que todavía. Pero no en su intensidad, como dice el verso 8. Cuando Él venga, convencerá. ¿A quién? Al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, mientras que para mí o para el pueblo del Señor es el consolador, para el mundo es otra cosa. Para el mundo, mis hermanos, es el que convence de pecado. Y de ahí el valor de algo, mis hermanos. La obra del Espíritu Santo desde el inicio. ¿Quién me trajo a la salvación? ¿Quién convenció mi vida de pecado? ¿El predicador? La iglesia, el ministerio tal más cual. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, ¿bajo qué? Bajo la predicación del Evangelio, la palabra, la predicación del Evangelio y lo que ha sido, mis hermanos, la convicción del Espíritu Santo. Yo les he confesado, y creo que ustedes también, algunos tienen muy buena memoria, y el Señor trató con ustedes de manera diferente en la conversión. Pero si usted me dice de qué habló ahí en la prisión de mujeres, esa convicción total, mis hermanos, de venir delante del Señor, llenarnos de su Santo Espíritu, mis hermanos, en la salvación, ¿qué fue? Una convicción tremenda de pecado, una convicción, vuelve al Señor, fue el Espíritu Santo. Quiero dejarle lo tercero. Lo tercero es cómo nos mantenemos bajo la guianza del Espíritu Santo. Él nos guiará. Porque cuando nosotros encontramos el Espíritu Santo en el creyente, vean, aquí mismo, si ustedes me acompañan a leer el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pregunta, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Por su palabra. Amén. Ahora, aquí tengo que decir algo con mucho cuidado. Una voz externa que nos diga por aquí, por allá, ante una encrucijada que nos lleve a desviarnos 1 milímetro de su voluntad. Y a eso hay que decirlo. ¿Cuántos de ustedes cuántos de nosotros nos hemos desviado por perder la llenura del Espíritu Santo en lo que tiene que ver el señorío y nos hemos llenado? ¿Qué hacer? Pero antes de qué hacer, primero es cómo me mantengo. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar lo más popular en este tiempo es lo siguiente: algo externo, algo de afuera. El Espíritu Santo nos guía. No. Dentro. La pregunta que me he hecho, mis hermanos, y en esto que tiene que ver del Espíritu Santo, de que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, es ¿cómo? ¿Cómo? Creo que esto que voy a decir es lo primordial. Con eso, no descarto y líbreme el Señor. Escuchar la voz audible del Señor, gloria a Dios. Tener un sueño, amén. Tener una visión, amén. La irresponsabilidad de no saber las Escrituras, ir con un profeta para que me diga qué hacer, amén. Todavía hasta allá. ¿Sí entendió lo que dije? Irresponsable completamente del conocimiento del Señor, y ahora un ungido del Señor, profetízame. Dime qué el Señor tiene para mi vida.
la compasión del Señor, porque estoy hablando de mi vida. Amén, amén. Pero la palabra dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción permanece en nosotros. La pregunta es, ¿cómo mantenernos? ¿Cómo ser guiados? Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Cómo ser librados de la carne y de la muerte? Esa es la pregunta. En otras palabras, ¿cómo yo no hago mi voluntad? Si el asunto de la unción significa, la unción nos lleva al señorío del Espíritu, ahora les quiero invitar para que ustedes me ayuden a contestar esta pregunta: ¿cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Son preguntas elementales. Y note, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida. Llevamos 50 minutos de enseñanza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo no pecar? ¿Cómo no andar en la carne? La carne genera el pecado. ¿Y cómo ser librado de la muerte? ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? De una manera práctica. Las Escrituras lo ponen como la ley del Espíritu de vida en Cristo. En otras palabras, la vida del Espíritu. En otras palabras, la vida de Cristo. ¿Escuchar una voz exterior? Esto es lo más certero. Esto es lo más seguro para el creyente, para que sea guiado por el Espíritu de Dios. La vida de Cristo, el Espíritu de vida, nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Mantente vivo para Dios en la vida de Cristo. Escuche, mantente vivo para Dios en la vida de Cristo. Así como dije que el pueblo cristiano no debe sufrir depresión, mis hermanos, por causa del Consolador. Ahora, ¿cómo mantenerse en una vida, en un fervor espiritual? ¿Cómo no estar ahí, mis hermanos, en nuestras declaraciones diciendo que estamos muertos o dormidos al querer un avivamiento, mis hermanos? Necesitamos la vida de Cristo, y para ahí, mis hermanos, es donde nosotros podemos ver: vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, la unción trae sobre nosotros, mis hermanos, y si permanece en nosotros, permanece lo que es la vida del Espíritu, la vida de Cristo. Para eso tendríamos que ir nosotros a leer todo Gálatas, para nosotros ver que eso es lo que perdió la iglesia. Tenían al Señor, eran salvos, pero se olvidaron de que era una vida del Espíritu. Claro que nosotros relacionamos la vida del Espíritu con 24 horas de oración y ayuno. Claro que nosotros relacionamos la vida del Espíritu con una visión sobrenatural. Claro que nosotros, mis hermanos, estamos siendo arrastrados bajo esa corriente, y que nos ha librado, mis hermanos, ¿de qué? De la guianza. Nos ha apartado, no librado. Nos ha quitado de la guianza del Espíritu Santo, creyendo que es un programa, que es una forma, cuando es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. No sé cómo decirlo, pero la vida del Espíritu, mis hermanos, es algo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de pecar. Cuando es la vida de Cristo, cuando vivo no ya yo, sino vive Cristo, ahí es donde podemos ver. Aquí mismo en Romanos, pero aquí en el capítulo número 5, vean la intensidad que maneja, mis hermanos, el tema de la justificación. Hablando acerca de los inicios del creyente, perdón de pecados. Acuérdense cómo iniciamos en la promesa del pacto: Redentor de Israel, el Redentor, el Espíritu Santo que está en ti, y las palabras que yo he puesto en ti estarán en tus hijos y en los hijos de tus hijos, pacto eterno. Quiere decir que la justificación, primero el Redentor, primero la salvación, después ¿qué? El ser lleno del Espíritu Santo. Ahora vean Romanos capítulo 5, y dice el verso 8: mas Dios, palabra clave, ¿qué?
muestra. Hay que ver la muestra. A ver, dame una muestra, decimos. Vamos a algún producto, dame una muestra para bueno. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, y ahora subraye, mucho más. Bueno, ya mostró suficiente, pero él dice, pues mucho más. Ahora vean, pues mucho más. Esta palabra, mis hermanos, es énfasis, hay que subrayarla, porque nos está diciendo, es una ley que nos está dando, mis hermanos, una ley de la progresión, de la radiación. Está irradiando una verdad. ¿Y cuál es? Dice el verso número 9, porque mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En otras palabras, ya eres salvo, pero mucho más vas a verlo cuando te libre del infierno. Amén. Justificación, pero vean el verso 10. Porque si siendo enemigos, ahora otro tópico, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez, mucho más. ¿Y qué mucho más? Estando reconciliados, seremos salvos por la sangre de Cristo. Ya fue, ahora es, seremos salvos. ¿Por qué? Cristo en nosotros, la esperanza de vida. La guía del Espíritu Santo es la unción que nos lleva al señorío, el Jordán que nos llevó a la muerte y entonces murió todo señorío, el Jordán que nos llevó a sepultar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra vida, y pareciera ser esto ya aplastante. No, para hablar acerca de señorío implica lo que es sujeción, sometimiento, y esa palabra, a lo mejor algunos de ustedes, sometido, aplastado. Todo esto que dije en el Jordán, el Señor lo ha hecho, pero no a la manera, y con eso voy a terminar, definir lo que es la sujeción, la parte, mis hermanos, de lo que es el sometimiento. Que parece ser el sometimiento que es aplastante, es que el Señor nos tiene así. No, eso hace con los enemigos. La iglesia está recostada en su seno, bajo su cabeza. La vida de Cristo. Y cuando nosotros vemos la vida de Cristo, dos cosas más. La primera es, ¿y qué si alguno se ha desviado por la ley del pecado y la ley de la muerte? ¿Qué? Porque eso también tenemos que reconocerlo. ¿Qué? Éxodo capítulo 12. Que cuando no he andado en la ley del Espíritu, de la vida en Cristo Jesús, y no he sido librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hay que hacer? Pregunta, ¿qué hay que hacer? Si yo como creyente genuino no he sido guiado por el Espíritu Santo, si yo bajo una convicción que Él mismo traiga en mi vida por las Escrituras me doy cuenta, no estoy viviendo la vida de Cristo, la unción no está gobernando en mí soberanamente, ¿qué? Entonces vean lo siguiente es, mis hermanos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y a dónde hay que recurrir? Aquí vean contexto, el ángel de la muerte. El ángel de la muerte, Éxodo capítulo 12, y dice el verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo muerte, camino de muerte, ley del pecado, la ley de la muerte, hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y para beneficio de los niños, si me lavo con jabón y me tallo fuerte,
No se limpia el corazón por más que yo me esfuerce. Solo la sangre de Jesús que murió allá en la cruz puede hacerme limpio el corazón. Ahí están los chiquillos, ¿verdad? Gloria a Dios. La sangre de Jesús. ¿Y qué si no he andado en el camino, mis hermanos, del Señor? Si no estoy siendo guiado por la unción, si no es Señor sobre mi vida. Esperanza, mis hermanos, corramos a la sangre. Vayamos nuevamente a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo ser librados del pecado y de la muerte? Mira la sangre, Señor. Mira la sangre. La sangre de Cristo nos hace frente, mis hermanos, o hace frente al entristecer el Espíritu Santo. Escuchen, la sangre de Cristo nos libra de la limitante del funcionamiento de la vida del Espíritu. La sangre de Cristo nos libra, mis hermanos, de que el Espíritu Santo esté en un rincón entristecido y no siendo Señor, correr a la sangre de Cristo. Porque ya dejamos ese camino y ahora estamos en el camino ¿de qué? De pecado, en la ley de pecado y de muerte. Señor nos libre. Diariamente, mis hermanos. Quiero terminar, les dije que iba a terminar. Y lo voy a hacer en esta última declaración, mis hermanos, de las Escrituras. Cuando hablamos acerca de lo que es, aquí vamos a terminar en 2 Corintios, capítulo 3. Verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor. ¿Y quién es el Señor? El Espíritu. Cuando la unción repose después de haber pasado por el Jordán y nos mantengamos bajo lo que es la guianza del Espíritu Santo, hablando acerca de la vida de Cristo, no esperanzado a las voces externas, no esperanzado a las señales, sino fe en el Señor bajo lo que es convicción. Mis hermanos, sometimiento. Aquí quiero que usted lo vea, el verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Como quién? Como por el Espíritu del Señor, como Cristo fue. Ahora, sometimiento, mis hermanos, o sujeción, esta palabra muchas veces da miedo. ¿Por qué? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso suena como shh. Eso suena como, mis hermanos, aplastante. No puedes hacer ni decir nada. Mis hermanos, ¿cómo transmitir realmente lo que implica la palabra sometimiento, sujeción al Espíritu? Y, mis hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos hoy transmitir? En ese tiempo, sujeción, sometimiento es poner por debajo. Pero no, la palabra sumisión significa poner al lado de ella con posteridad. Está hablando que, mis hermanos, el número uno tiene que ser puesto adelante y yo atrás. Está hablando, significa que Él en todas las cosas tiene la preeminencia y nosotros venimos después y tomamos nuestro valor en Él. No somos aplastados, sino que recibiendo todo lo que se deriva de Él primero, ahora nosotros
Y eso no nos pone a un lado ni por debajo. Trae militancia a la iglesia. Trae valor a la iglesia, porque de lo que tiene el primero lo tienen los demás. Porque lo que está puesto al señorío, primer lugar, todo lo que viene a continuación, entonces le sigue bajo la misma naturaleza. Y de ahí solamente puedo expresarles lo siguiente: la necesidad que tiene la iglesia. ¿Por qué cree que la iglesia no salía a predicar? No, ni se les ocurra predicar hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Una iglesia cobardada, una iglesia pero a puerta cerrada. Pero ¿por qué no salir? Porque la unción del Espíritu Santo trae señorío, y entonces Él está puesto en primer lugar. Pero ahora todos aquellos que venimos bajo ese señorío, mis hermanos, ahora tomamos el segundo lugar. Tomas el lugar y tú recibes de esa bendición que tiene la preeminencia. Tú obtienes el valor de asumir una determinada posición. La iglesia, mis hermanos, no está sujeta a Cristo en ese sentido represivo, no debajo del talón, debajo del pie, no, sino simplemente la iglesia viene después de Él. Él tiene la preeminencia y la iglesia va después de ahí en el poder del Espíritu Santo. La iglesia con denuedo: soberano Señor, no nos vamos a parar. Aunque nos metan a la prisión, es necesario. Soberano Señor, estoy parafraseando Hechos capítulo 4. Hacia adelante la iglesia. ¿Pero por qué? Porque era llena del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia, mis hermanos, cuando Él tiene la preeminencia, entonces la iglesia, su esposa, recibe todos los beneficios que se derivan de la preeminencia. Y entonces la iglesia, en segundo lugar, sí. Pero ¿a quién le importa el segundo lugar? Si estás bajo la unción y bajo todo lo que es el valor del primero. Esto es sujeción. El Señor nos bendiga. Oremos. Gracias, Señor, porque tus pensamientos para la iglesia es que ella debe tener todo. Señor, nos hemos detenido a considerar cómo conseguirlo, y es no tomando el primer lugar, sino llegando al lado del Señor en todas las cosas y dejar que tú tengas, Señor, la preeminencia. Esta es la sumisión, este es el sometimiento que tú quieres para nosotros. Que tu señorío, Espíritu Santo, podamos entender que no es duro y que no nos excluye, sino que toma todo de nosotros y nos mantiene allí todo el tiempo para que nosotros podamos movernos hacia donde usted quiere que vayamos. Anhelamos el señorío del Espíritu para, Señor, que tú pongas en nosotros toda la plenitud de la autoridad que hay en ti. Señor, oramos por el señorío del Espíritu Santo para nosotros, la unción del Espíritu Santo, Señor, que es la que nos lleva a la plenitud de lo que en Cristo nosotros recibimos. Señor, pero sabemos que tenemos que aprender lo que es señorío antes de que podamos entrar en esa plenitud y en todas tus riquezas y en toda, Señor, la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, entendemos que se trata de tu plenitud y que te conocemos de esa manera, y ahora, Padre, concede a tu iglesia el denuedo de tu palabra, pero antes de eso, concede a tu iglesia el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Concede en tu iglesia lo que es, Señor, que la unción nos lleve al señorío. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.